Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias y chismecitos del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y mucha buena vibra. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para traerles toda la información fresca y jugosa de nuestros famosos favoritos. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar y seguramente los va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, así como lo escuchan, el galán turco que nos ha robado el corazón a tantos y tantas, parece que ha llegado a su límite. La paciencia se le ha agotado y ha hecho una declaración que, déjenme decirles, ha causado un verdadero terremoto en las redes sociales. Antes de que entremos de lleno al tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias de sus artistas favoritos, los chismes más jugosos y, por supuesto, mucho entretenimiento. Así que ya lo saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, como saben, es uno de los actores turcos más populares a nivel mundial. Su carisma, su talento y por supuesto su innegable atractivo físico, lo han convertido en un ícono. Ha protagonizado telenovelas que han roto récords de audiencia y ha conquistado corazones en cada rincón del planeta. Pero como toda figura pública, también ha tenido que lidiar con la presión de la fama, el acoso de los paparazzi y, en ocasiones, las críticas injustas. Durante los últimos meses hemos visto cómo Can ha estado trabajando arduamente en diferentes proyectos. Lo hemos visto en Italia, grabando la serie Viola come il mare, que ha tenido un gran éxito. También lo hemos visto involucrado en proyectos benéficos, demostrando su gran corazón y su compromiso con las causas sociales. Sin embargo, detrás de esa imagen de hombre exitoso y feliz, parece que se escondía un profundo malestar. Y es que, según hemos podido saber, Can Yaman ha estado lidiando con una serie de situaciones que han puesto a prueba su paciencia. Desde rumores infundados sobre su vida personal, hasta críticas despiadadas sobre su trabajo, pasando por el constante acoso de los paparazzi que no le dan un respiro. Todo esto, al parecer, ha llegado a un punto de quiebre. La gota que derramó el vaso, según fuentes cercanas al actor, fue una serie de comentarios maliciosos que se vertieron en redes sociales sobre su relación con su actual pareja. Can siempre ha sido muy reservado con su vida privada y no suele exponerse demasiado en los medios. Sin embargo, parece que algunos usuarios de redes sociales se han dedicado a inventar historias y a difundir rumores falsos sobre su relación, lo que ha provocado su indignación. Ante esta situación, Can Yaman ha decidido alzar la voz y hacer una declaración contundente. A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor publicó un mensaje en el que expresa su frustración y su hartazgo ante la falta de respeto y la difamación. En el mensaje, Can afirma que está cansado de ser objeto de críticas injustas y de que se inventen historias sobre su vida. También asegura que no está dispuesto a tolerar más faltas de respeto hacia él ni hacia su pareja. La declaración de Can Yaman ha generado una gran controversia en las redes sociales. Por un lado, muchos de sus fans han expresado su apoyo incondicional al actor y han condenado los comentarios maliciosos que ha recibido. Por otro lado, algunos usuarios han criticado su reacción, argumentando que como figura pública debe estar preparado para recibir críticas y que no debería darle tanta importancia a lo que se dice en redes sociales. Pero más allá de la polémica, lo cierto es que la declaración de Can Yaman pone de manifiesto una realidad que afecta a muchas figuras públicas, la presión de la fama y el acoso en redes sociales. Es importante recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sentimientos y emociones, que merece respeto y consideración. No es fácil lidiar con la constante exposición mediática y con la opinión pública. Los famosos están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de las redes sociales, y cualquier error o desliz puede ser magnificado y utilizado en su contra. Por eso es fundamental que se establezcan límites y que se respete su privacidad. En el caso de Can Yaman, es evidente que ha llegado a un punto de saturación. Ha trabajado duro para construir su carrera y se ha esforzado por mantener una imagen pública positiva. Sin embargo, la constante presión y el acoso han terminado por agotar su paciencia. Su declaración es un grito de auxilio, una petición de respeto y de comprensión. Profundicemos un poco más en los detalles de este terremoto mediático. Analicemos qué tipo de comentarios fueron los que detonaron la furia del actor. Se dice que los rumores más hirientes tenían que ver con una supuesta infidelidad por parte de su pareja actual.
Cierto o no, la difusión de estas acusaciones en las redes sociales, acompañadas de fotografías manipuladas y testimonios anónimos, crearon un ambiente tóxico que afectó profundamente a Khan. Además, las críticas a su trabajo tampoco cesaron. Algunos usuarios, amparándose en el anonimato que ofrece Internet, se dedicaron a denigrar sus actuaciones, calificándolas de sobreactuadas y carentes de emoción. Incluso llegaron a comparar negativamente su trabajo actual con sus proyectos anteriores, sugiriendo que su carrera estaba en declive. Este tipo de comentarios, repetidos una y otra vez, minaron la confianza del actor y le generaron una gran inseguridad. Pero no solo fueron las críticas en línea las que contribuyeron a su hartazgo. El acoso de los paparazzi, que lo persiguen incansablemente en busca de una fotografía comprometedora, también ha jugado un papel importante. Khan ha expresado en varias ocasiones su incomodidad con esta situación, alegando que le impide disfrutar de su vida privada con normalidad. Se ha quejado de que lo siguen a todas partes, lo fotografían sin su consentimiento y publican imágenes suyas en situaciones comprometedoras, como mientras hace ejercicio o cena con amigos. Este constante acoso ha provocado que se sienta vigilado y presionado, lo que ha afectado su salud mental. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación. Si bien es cierto que informar sobre la vida de los famosos es parte de su trabajo, también es importante hacerlo con responsabilidad y respeto. La difamación, la invención de historias y el acoso a la privacidad son prácticas inaceptables que pueden tener graves consecuencias en la vida de las personas. Esperemos que este llamado de atención sirva para generar una mayor conciencia sobre la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas y de evitar la difusión de rumores falsos y comentarios maliciosos. Todos merecemos respeto y consideración, independientemente de nuestra profesión o de nuestra fama. La reacción de Khan Yaman nos invita a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras palabras y acciones en las vidas de los demás. A veces olvidamos que detrás de una pantalla hay personas reales, con sentimientos y emociones, que pueden ser heridas por nuestros comentarios. Es importante ser conscientes del poder que tenemos en nuestras manos y utilizarlo de manera responsable. En este sentido, los medios de comunicación también tienen un papel fundamental que desempeñar. Deben ser responsables a la hora de informar y evitar la difusión de rumores o informaciones no contrastadas que puedan dañar la imagen de las personas. La objetividad y la veracidad deben ser los pilares de su trabajo. Y por supuesto, nosotros como espectadores y seguidores también tenemos una responsabilidad. Debemos ser críticos con la información que consumimos y evitar la difusión de noticias falsas o comentarios maliciosos. Debemos recordar que nuestras palabras tienen un impacto y que podemos contribuir a crear un ambiente más respetuoso y tolerante en las redes sociales. Pero, ¿qué sigue para Khan Yaman después de esta explosión pública? Algunos analistas de la industria del entretenimiento sugieren que esta declaración podría tener un impacto negativo en su carrera, ya que algunos patrocinadores y productores podrían mostrarse reacios a trabajar con un actor considerado problemático o difícil. Sin embargo, otros creen que esta muestra de autenticidad y vulnerabilidad podría, paradójicamente, fortalecer su imagen y conectar aún más con sus fans. Lo que está claro es que Khan Yaman ha enviado un mensaje claro y contundente: no está dispuesto a seguir tolerando la falta de respeto y la difamación. Ahora, la pelota está en el tejado de los medios de comunicación y de los usuarios de las redes sociales, quienes deben reflexionar sobre sus acciones y asumir la responsabilidad de sus palabras. Además de los aspectos ya mencionados, es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla la carrera de Khan Yaman. En Turquía, la fama y la popularidad a menudo vienen acompañadas de una gran presión social y familiar. Las figuras públicas están constantemente sometidas al escrutinio de la sociedad y se espera que mantengan una imagen impecable. Cualquier desviación de las normas sociales puede ser severamente criticada y castigada. En este sentido, la declaración de Khan Yaman puede interpretarse como un acto de rebeldía contra estas normas sociales. El actor ha decidido romper el silencio y denunciar públicamente las injusticias que está sufriendo, a pesar de las posibles consecuencias negativas que esto pueda tener en su carrera. Su valentía y su honestidad han sido aplaudidas por muchos, pero también han generado críticas y controversia. En resumen, la situación de Khan Yaman nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas, de evitar la difusión de rumores falsos y de ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras en la vida de los demás. La fama no justifica la falta de respeto ni la difamación.
Hemos visto cómo Can Yaman ha llegado a su límite, expresando su frustración y hartazgo ante la falta de respeto y la difamación. Su declaración ha generado una gran controversia, pero también ha puesto de manifiesto una realidad que afecta a muchas figuras públicas, la presión de la fama y el acoso en redes sociales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya invitado a reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas y de ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras en la vida de los demás. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si es así, no olviden dejarme un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la declaración de Can Yaman? ¿Creen que las figuras públicas deben estar preparadas para recibir críticas o que tienen derecho a defender su privacidad? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias de sus artistas favoritos, los chismes más jugosos y, por supuesto, mucho entretenimiento. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con todos sus amigos. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.